Hola, buenas tardes. Nuestro invitado hoy ante las cámaras de Televisión Española en La Rioja es el presidente del Tribunal Superior de Justicia de esta región, Jaime Gestoso. Don Jaime Gestoso, buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes y bien hallados en esta emisora estupenda. Con el presidente del máximo órgano judicial riojano repasaremos en los próximos minutos la situación de la justicia. Y lo haremos también en compañía del director de Radio Nacional de España en La Rioja, Francisco Martínez Campos, al que también saludamos al iniciar esta charla. Buenas tardes, Paco. Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar, si le parece, don Jaime, hablando de una especie de radiografía. Si tuviéramos que realizar una radiografía de la justicia en La Rioja, ¿qué resultado nos daría? Pues hombre, yo pienso que sería un resultado bueno, relativamente bueno, de una persona o de una entidad ya adulta que va caminando y que aunque tenga signos de ligera artrosis, pero en general está bien su organismo. Don Jaime, son muchos los temas que queremos tratar en estos minutos, pero vamos a intentar sintetizar lo más posible. Uno de los temas sin resolver en nuestra comunidad, al parecer, y que también parece que preocupa mucho tanto a los ciudadanos como a las gentes del derecho, es el tema de la creación de un segundo juzgado de lo social. Necesario, al parecer, cuando según datos que hemos recogido, entran unos 1.300 casos todos los años, de los cuales solo se solventan 800. Un juzgado importante para el ciudadano que, por ejemplo, tiene que esperar, según los datos, de 15 a 18 meses para saber si tiene o no derecho a una pensión, a la invalidez, etcétera, etcétera. ¿Cómo está este tema, por cierto, anunciado por usted ya hace unos meses? Pues efectivamente el tema está mal porque el Juzgado de lo Social de La Rioja está con con un cúmulo de trabajo superior a los módulos que serían exigibles, por lo tanto es urgente y necesario la creación de un segundo juzgado que ya se viene pidiendo desde hace 8 años largos y que se ha ido tanto el gobierno anterior como el gobierno de ahora prometiendo que se va a crear, y yo creo que efectivamente se va a crear un segundo juzgado que alivie la carga que tiene el juzgado actual. Me consta, porque me lo dijo de palabra la ministra hace muy pocos días, que estaba en su ánimo crearlo tan pronto dispongan del mínimo económico necesario. Que se han atendido otros juzgados que todavía estaban peor, pero sé que se están haciendo gestiones para buscar unos locales para ubicar al juzgado actual que se trasladaría y al segundo juzgado, con el fin de que ambos estén juntos y den un mejor servicio al ciudadano. ¿Tienen ustedes problemas de espacio en lo que es pues el local que en estos momentos alberga tanto la audiencia como el Tribunal Superior de Justicia? Porque de aquí a final de año habrá una importante reubicación para habilitar espacio para el nuevo juzgado de lo contencioso. Pues hombre, claro, tenemos necesidad. Yo creo que en este país se han hecho cosas sin previsión de futuro y se hizo el edificio de los juzgados que ya antes de que se terminara ya resultaba pequeño. Estamos haciendo una reubicación con el fin de poner todo lo relativo a lo social en uno de los pasillos del piso de arriba del tribunal, todo lo contencioso en otro, y como según la ley antes del día 14 de diciembre debe de entrar en funcionamiento el juzgado de lo contencioso, pues hay previsto una obra para hacerlo en el último piso de la planta, que es una obra complicada porque requerirá incluso modificar la caja del ascensor para que pueda subir arriba, etcétera. Y provisionalmente tratamos de que se cumpla la ley y empiece a funcionar, aunque sea provisionalmente, con algunas habitaciones que estoy tratando de que se les cedan en la planta baja del edificio del tribunal. Aunque sea en precario y con carácter provisional, lo importante es que empiece a funcionar.
y después, si se hacen las obras, pues habrá tiempo de trasladarlo a la última planta del edificio. Sí es más cierto que se han dado pues algunos pasos pequeños, pero pasos para modernizar la justicia de La Rioja, como por ejemplo la reciente informatización de los juzgados. Sin embargo, dicha informatización, según hemos hablado con algunos funcionarios, es escasa. Dice que solo se les ha dotado de una máquina de escribir, pero más moderna, simplemente. Pues sí, estos funcionarios le han informado a usted correctamente, porque se ha cumplido la primera fase de la informatización. Nos han puesto unos aparatos a los magistrados y han puesto aparatos en la secretaría que alguna función cumplen. Por ejemplo, pues yo puedo consultar la jurisprudencia o la legislación Aranzadi, pero tiene que entrar en funcionamiento una segunda fase en la cual estemos conectados todos con una base de datos que estará en San Sebastián y que permitirá la consulta no solo de nuestra jurisprudencia que nos sirven ahora en los discos estos pequeños de la ley o de Aranzadi, sino que nos permitirá acceder a la base de datos del Tribunal Supremo y de otros tribunales y seguir al día la marcha y la evolución de los juzgados. No se nos ha suministrado tampoco una impresora, que es un elemento indispensable para poder, cuando encuentra un precepto legislativo, una sentencia, sacarla por la impresora, porque si te tienes que poner a copiarla desde la pantalla, pues es un lío. Estamos tratando de que se complete la segunda fase y no depende ya solo de nosotros, sino que del conjunto del Estado se nos permita el acceso y la conexión con esa base de datos. Estamos en ello y la comunidad autónoma de La Rioja, tanto el presidente como el don Manuel Arenilla, están muy interesados en ayudarnos al máximo y creo que se va a hacer pronto. Tenemos que reunir ahora la comisión mixta de Ayuntamiento, Ministerio, Consejo del Poder Judicial para terminar lo que se ha hecho, que es lo más importante y lo más costoso, el tendido de cables, la instalación de los aparatos, pero falta esa segunda fase para que lo que llaman allí los funcionarios la caja tonta, pues ya no sea tan tonta y permita mayores conocimientos. Si le parece, vamos a hablar del jurado popular. ¿Qué aportaciones más interesantes hace, a su entender, el jurado popular a la situación, al panorama de la justicia en nuestro país y particularmente en La Rioja? Hombre, yo creo que la aportación que hace el jurado es la entrada de savia nueva a la Administración de Justicia. Por otra parte, la participación del pueblo en la justicia a través del jurado es siempre sana y educativa, tanto para el ciudadano como para nosotros mismos, y además el principio de publicidad que entraña es beneficioso para que todo el mundo pueda comprender los problemas que el enjuiciamiento de unos hechos tienen. Entonces, yo creo que es un avance importante porque la justicia, en definitiva, emana del pueblo, es el pueblo el que en definitiva tiene la palabra y el ciudadano el que se gasta el dinero de sus impuestos en mantener este servicio público. Por lo tanto, el ciudadano tiene que conocer y que saber cómo se administra su dinero. Y por lo tanto, a mí me parece estupendo que el ciudadano participe también y nos ayude a una correcta administración de la justicia, con toda la problemática, como es natural, que eso entraña. Vuelvo yo a que hablemos de la situación de los juzgados. No es buena, lo ha dicho usted, la situación del juzgado de lo social por saturación, pero al parecer también hay retrasos en la audiencia provincial. Se están señalando juicios para el año 2000.
¿Cree posible que se amplíe la plantilla con un magistrado más o que se cree una segunda sección? Bueno, yo creo que los números que da la estadística no justifican la creación de una segunda sección. La Audiencia Provincial ha pasado por una serie de vicisitudes, como fue la enfermedad del señor López Tarazona, que desequilibró un poco el funcionamiento. Y ahora, con la plantilla cubierta de 4 magistrados, creo que pueden recuperarse con un trabajo razonable. Por estas razones, quizás ha habido una época en que el trabajo se les ha acumulado, pero yo confío en que de aquí a un año o algo más se puedan poner al corriente, porque el número de asuntos es que ahora mismo de memoria no quiero aventurar, pero no justifica la creación de una sección segunda, desde luego. Usted ha participado recientemente en Madrid en un encuentro entre jueces y periodistas. ¿De qué forma pueden colaborar unos con otros? Hombre, tengo que decir en primer lugar que el encuentro ha sido altamente satisfactorio, porque han intervenido de parte de los medios de comunicación pues personas muy importantes, muy preparadas, pues como el periodista Gonzalo, como el señor Zarzalejos, una serie de personas, he citado estos dos, pero otros muchos de la misma categoría, y de parte de los jueces pues han participado desde el presidente del Consejo del Poder Judicial, que abrió el encuentro, hasta la mayoría de los vocales del Consejo y miembros tan significados como el presidente de la Sala Segunda, señor Jiménez Villarejo, y la cúpula, por decirlo de alguna manera, de la Administración de Justicia. Yo asistí a las jornadas a las que nos invitaron a algunos presidentes de tribunales superiores y he venido altamente satisfecho. Han sido 3 días de reuniones continuas mañana y tarde, y bueno, sería difícil condensar todo lo que se ha dicho allí en unos minutos aquí, pero yo diría que como conclusión estaban todos de acuerdo en que es necesario dar una mayor publicidad y difusión a las resoluciones judiciales, que los procesos, todos los juicios, tanto penales como civiles, por mandato de la Constitución, son juicios públicos, que la publicidad en un sistema democrático es fundamental, primero para que el ciudadano sepa qué es lo que la justicia hace y cómo se trabaja, y en segundo lugar la publicidad y la transparencia en las actuaciones, no ya judiciales, sino en general de la administración. Es fundamental esa transparencia y publicidad para que la administración, las administraciones en general y la Administración de Justicia en particular funcionen mejor. Hay una resistencia de parte de todas las administraciones a dejar que nadie meta las narices en nuestras cosas y a mantener un poco el secreto de lo que hacemos, pero eso no debe ser así. Ya llega el momento en que terminemos con eso. Naturalmente hay situaciones excepcionales que las diligencias se declaran secretas, pues porque hay que proteger ciertos intereses que de darles publicidad pues podría causarse daños a terceros. Es decir, y siento extenderme en el tema, pero es un tema muy interesante. En estas cuestiones está siempre, de una parte,
el derecho a la libre expresión del pensamiento que tienen los medios de comunicación, el derecho de información que tiene el ciudadano, el derecho a saber la noticia cuando se produce, pero por otra parte hay también derechos muy respetables como son el derecho a la presunción de inocencia, que queda roto cuando a un señor se le saca detenido entre dos guardias y esposado antes de que haya sido condenado por un tribunal. Ese señor resulta condenado por el medio de comunicación anticipadamente, y en la mente de la gente ya queda este señor como estigmatizado de por vida, y si después lo absuelven o dicen que no era culpable, pues ya nadie ni se va a enterar de la noticia. El caso es que el impacto que hace de primer choque la imagen en la televisión, pues puede causar un perjuicio quizá irreparable a una familia o a un señor. Entonces el problema es de conectar, es decir, los derechos fundamentales nunca son derechos absolutos, siempre tienen alguna limitación, claro. Y aquí están en colisión, de una parte, el derecho constitucional a la publicidad del proceso, el derecho constitucional a la libertad de expresión, y por otra parte hay que ponerlo en relación con el derecho a la propia imagen, el derecho al honor de las personas y su presunción de inocencia, evitando que se hagan juicios paralelos en la prensa que condenen de antemano a las personas que pueden resultar finalmente inocentes, o que se produzcan situaciones como aquella famosa del juicio de Alcácer, que hubo unos compañeros vuestros que le dieron un tratamiento, no sé cómo calificarlo, pero quizás es incalificable en un medio de comunicación, en la cual llevaron una serie de peritos, de testigos, que decían cosas distintas a las que habían dicho en el juzgado y manipularon el caso de una manera escandalosa. De modo que están en colisión una serie de derechos constitucionales y derechos fundamentales de la persona, pero que hay que respetarlos y tratar de ver que no entren en colisión y que puedan conllevarse todos sin lesionar a los demás, porque claro, un derecho constitucional es mío, cuando entra en colisión con un derecho constitucional de Paco, tendremos que ver de qué manera no nos lesionemos unos a otros. Entonces, y como conclusión, porque el tema es muy largo y muy interesante, es más, yo casi, ya que me das esta oportunidad, os sugeriría que quizás podíamos tener un encuentro parecido al que ha habido en Madrid a escala nacional, con los medios de comunicación de La Rioja y algunos de los jueces de aquí, para que tratásemos de ver de regular, por ejemplo, pues la entrada de las cámaras de televisión a los juicios, la difusión de noticias judiciales, alguna especie de código ético, de modo que al dar la noticia, claro, la libre expresión del pensamiento no supone que se pueda manipular y mentir, ha de ir acompañada de la veracidad de la noticia y de lo expresado. En fin, son unas cuestiones muy complejas que quizás merecería la pena que alguna tarde pues nos reuniéramos con compañeros vuestros de la prensa escrita y de la prensa hablada, y que tomásemos conciencia del problema, y a lo mejor éramos capaces de redactar alguna especie de acuerdo
para ese funcionamiento en La Rioja, que creo que sería bueno para el ciudadano, que tendría un conocimiento cabal de lo que ocurre en su ciudad, para la justicia, que permitiría que los que trabajamos aquí pudiéramos dar conocimiento a nuestros conciudadanos de qué es lo que hacemos y cómo, qué funciones las que cumplimos, y para los medios de comunicación, que cumplirían con la tarea que les es propia. De modo que este es un tema muy, muy interesante y que quizás podíamos tratarlo en profundidad, no aquí y ahora, pero de aquí a unos días nos reuniéramos unos cuantos y a lo mejor alumbrábamos ideas que permitieran resolver este problema, que es muy difícil porque entran en juego muchos intereses y muchos intereses contrapuestos. Tomamos nota. Me ha dejado pensativo el tema del dinero y de la justicia. Cuando se habla de mejorar la justicia se habla de la penuria en lo económico, y me gustaría saber si está, por tanto, la justicia dejada de la mano de los presupuestos y si es un abandono genérico o, según la importancia de la comunidad, así se le trata. Hombre, es un tema muy complicado, no cabe duda de que en el reparto de los presupuestos pues siempre juega la política. Entonces quizás hay unas comunidades autónomas que por razones que no son del caso, pues a lo mejor sean mejor tratadas que otras. En fin, yo no lo sé, ni sería capaz de decir tal cosa, ¿no? Por otra parte, hay ciertamente comunidades a las que se les ha transferido el servicio de justicia, como por ejemplo nuestros vecinos del País Vasco, y que ciertamente han salido beneficiados no solo en el País Vasco, sino en muchas otras comunidades que les han transferido estos servicios, porque al estar cerca, más próximo el órgano de decisión, pues los problemas se resuelven mejor. Es decir, yo creo que en La Rioja, si en vez de depender para todo de Madrid, dependiésemos de la comunidad de La Rioja, seguramente muchos de los problemas que tenemos se resolverían con más facilidad, porque a Madrid, mientras va una carta y viene, se han pasado unos meses. En cambio, aquí, cruzando el Espolón, podríamos tener soluciones. Pues prácticamente estamos en la recta final de este tiempo de entrevista, ya casi no nos queda tiempo. Sin duda, don Jaime, se nos quedan muchos temas en el tintero. Yo le pido escuetamente, ¿qué le parecen a usted los jueces estrella? Hombre, a mí me parece muy mal y creo que no se debía de consentir eso. Yo fui miembro de la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional durante algún tiempo y traté de luchar contra eso, de que haya algunos jueces que tienen permanentemente elementos de la prensa o de la televisión, incluso una cámara siempre próxima, para hacerse para hacer eco de cualquier resolución que adopten. A mí me parece que eso es intolerable. Quizás la solución de eso fuese que se creasen unas oficinas de prensa en los órganos judiciales que fueran los que mantuviesen esos contactos con los medios de comunicación y no personalmente cada uno, porque están los jueces estrella, por otra parte están también los jueces que no quieren saber nada de los medios de comunicación y que se niegan a dejar pasar ni cámaras, ni periodistas, ni nada. Entonces, los dos extremos son malos y creo que se podría pensar en una oficina de prensa que fueran las que mantuviesen esos contactos con los medios de comunicación.
Pues hasta aquí ha llegado nuestro tiempo de entrevista en Televisión Española en La Rioja. Agradecemos al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Jaime Gestoso, su presencia en nuestros estudios, así como al director de Radio Nacional de España en La Rioja, Francisco Martínez Campos. Será hasta una próxima ocasión. Saludos y muy buenas tardes.